¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Estamos aquí en un nuevo capítulo de la temporada número 1, no sé cómo se dice en francés, pero uno también. Y estamos aquí con dos invitados, que es Jiré y Oscar. Denles de bienvenida. Hola, mucho Y gusto. estamos Mucho aquí gusto, mucho nuevamente con gusto. estos chicos. A él no los habían visto. Se los presentamos. Jiré, Oscar, Oscar, Jiré. Y ya, El tan más tan. famoso de mi casa. ¿Y Jiré? ¿Qué nos tienes que decir, Jiré? No, pues síganos en redes sociales como Filos Podcast en todas y cada una de ellas. Y pues igual nosotros de Bread Skate Academy en casi todas las redes sociales. Ahí nos buscan en Instagram, Facebook, YouTube y todo eso, pero eso. Muchas gracias, Jire. Y bueno, chicos, les quiero, ahorita que se vayan relajando y vayan agarrando un poco también de cómo está aquí el movimiento. Pero justamente estábamos tocando la parte de lo que es las redes sociales. Creo que nosotros hemos manejado mucho eso de las redes sociales, ustedes más, pero también a la vez quería presentarles que ellos también patinan, hacen skate. Y pues a ver, Jire, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu caída más complicada en el skate? Pues creo que gracias a Dios no he tenido como que me rompiera un hueso o algo así. Pero solamente me esguincé de tercer grado el tobillo derecho. Y pues sí me estuve que mis 3 meses o 4 sin patinar, pero gracias a Dios nunca me he roto ningún hueso ni nada de eso. Pero pues sí, eso. ¿Tú, Oscar, cuál ha sido tu caída más fatal? Fatal, me rompí el tobillo en cuatro, pero una de las más fatales es, yo vivo en el Ajusco, entonces es pura bajada, iba patinando a no sé cuánto por hora y brinqué un tope, salió mi llanta, caí y mi cabeza rebotó 2 veces en el piso, ¿no? Sí, pum. Entonces, esa ha sido como la más... Ahora entendemos por qué quedó así. Eso Por explica eso mucho. soy la Se risa. explica mucho. Sí, sí, por eso soy la risa aquí en la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué parque les ha gustado más de aquí de la ciudad? Donde dicen, no, ese es una joyita. No es por hacerle promoción, pero tenemos aquí un parque en Tlalpan 393. Pero ese me gusta mucho, igual la mexicana. Ahí por Santa Fe es mi favorito. Pero sí, sí, depende qué es lo que quiera hacer. Es al lugar al que voy. Ok, ¿y tú, Oscar? Sí, yo igual como al querer patinar algo, yo busco qué es lo que me gusta, ¿Ah? pero sería Santa Fe o Constituyentes y el parque que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué parque tienes aquí? Aquí el de la Academia de Bread Skate, tenemos un parque que hemos hecho junto con la iglesia que nos ha apoyado, entonces, Cerrado. es Está parque muy chido. cerrado y es como privadillo Ujú. y ya, pues, para que le caigan a patinar, ¿no? Vientos, muy bien. Y a ver, ¿qué canción escogerías tú, Gire? Así para que tú me digas, no, con esta canción me inspiro. Ah, Ojitos mentirosos. Ah, no, no es cierto. no, pues a mí me gusta mucho para patinar. Tengo dos como modos, ¿no? Si estoy así como que tranquilo, la verdad, mi gusto culposo para patinar es José José, la verdad. Y Ok. y me gusta mucho la música con sintetizadores, o sea, Ajá. cosas como con Sí, ruiditos sí, sí. raros, todo eso, que a veces no tienen letra, pero sí, eso. ¿Tú, Oscar? A ver. Yo creo que si estoy muy inspirado o quiero grabar algo y sé que voy con la intención de grabarlo es hip hop, rap o ya si me siento así normal, un poquito de trap o todo eso, porque es como me gusta como cómo van sonando los sonidos, así como dice Jere. Entonces, como que me inspira o me concentro más en el truco, ¿no? Ahora, un truco que no te haya salido, Yere, así que digas, híjole, este no me ha salido, no me ha salido, por más que lo he intentado, no me sale. Hay uno que se llama Hard Flip, ahí los conocedores sabrán, ¿no? Pero ese, por más que lo intento, no, No nada te ha más no, salido. no. ¿Y a ti, Oscar? Eh, Me iría también por el half flip, pero para no sonar tan regular, me iría por el trip flip, ¿no? Es que el truco da 360 grados vueltas bajo tus pies Ujú. y lo cachas, ¿no? Y no te ha salido todavía. No, 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 lo he intentado, lo he pisado, pero no ha caído, ¿no? No se ha dado. Pues ya que los conocemos un poquito más, a estos pequeños chicos, no, no son pequeños, No, ya, ya están Ya, más ya, para allá ya. que para acá. soy un adulto Ya es chico. un adulto independiente. Pero bueno, muchas veces lo que hacemos en las redes sociales, no sé si les ha pasado eso, es que a veces tratamos de subir siempre lo más bonito, ¿no? Sí. Lo Sí. más editado, lo más chido, ¿no? Pero
creo que eso a veces también pasa en la vida, que a veces tratamos de eh, tener una vida muy perfecta, pero cuando pasan cosas imperfectas, Ajá. pues justamente eso es cuando está el problema. Ahora, Gire, ¿tú cómo le haces para lidiar esa parte de cuando te pasan cosas imperfectas y que tu vida no es perfecta? ¿Cómo lidias con eso? Pues sí, o sea, algo que me dejó el skate y, y sí en mi vida es que pues es seguir intentándolo, ¿no? Pararte cada día y dar el mejor esfuerzo cada día sin importar que te salgan las cosas, sin importar si el día anterior la regaste o hiciste algo malo o si hiciste algo muy bueno, cada día pararte con las mismas ganas. Pues igual, hablando como ya espiritualmente, pues es lo que nos dice el Señor, ¿no? Mi gracia es nueva cada mañana. Y pues recordar eso, ¿no? Que haya pasado lo que haya pasado ayer, hace un mes, lo que sea, pues la gracia de Dios es nueva, ¿no? Mm. Y pues eso me ayuda a, o sea, en un mundo de redes sociales, mm, creo que Instagram es la red social de las mentiras, o así Ujú. la conocen mucho, porque todos publican como lo más bonito, lo más instagrameable que le llaman. Pero, pues sí, o sea, no es como que vaya a estar publicando mis problemas, ¿verdad? Pero en mi vida, como con mi familia, con mis amigos, pues sí es como eso, ¿no? De si un día, a lo mejor no siempre vas a estar al 100 pero el chiste es estar, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que yo creo. ¿Tú, Ser, quieres comentar algo? Estás muy serio. No, a mí me gusta mucho eso porque como el skate te deja una disciplina, te enseña que después de una y otra vez cayéndote, no cayendo el truco, te lleva a tener esa disciplina, esa constancia. Y a mí me recuerda eso como Jesús con Pedro, ¿no? Que estaba así, un año, 2 años y Pedro aún así fallaba, Ujú. pero Jesús ahí estaba y le decía como, venga, ¿no? Tú puedes, sé auténtico, sé tú, no le quieras vender a la gente como algo que no eres, sino... Y así es el skate. Si tú a lo mejor vas a ver un clip de 30 segundos, pero pudieron haber sido 100 clips, 200 clips. Tratamos a veces en el skate de poner como una o dos caídas para que vean que sí estuvo realmente difícil, ¿no? Sí. No querer vender algo que no somos, ¿no? Y es que creo que eso va muy unado a lo que decía, ¿no? A la vida. Porque a veces nos caemos o nos pasan problemillas así. Y a veces hay gente que no se quiere, pues, levantar, ¿no? Se Sí, sí, quiere sí. quedar ahí, pues, adolorida o mal, ¿no? Pero también quería comentarles cómo ustedes usan las redes para, pues, justamente que aparte de que vean que están en el skate, pues compartir esa parte de su fe. ¿Cómo lidian ustedes con eso? Pues yo trato de, digo, tampoco es como que sea influencer, una cosa así, ¿verdad? Pero trato de, pues sí, compartir mi fe así tal cual. Sí, o sea, tener mi relación con Dios, pero si a veces hay un versículo que me guste o algo por el estilo, pues lo comparto Ujú. sin ningún problema. Tengo como mucho esta parte en mi vida de ser el mismo en todos lados. O sea, que si soy en X parte del mundo, aquí en México, en X estado, Ujú. soy pues giré, pues soy giré en todos lados, ¿no? Y eso es como lo que siento que me importa, no andar como con dobles caras, Sí. sino pues sí, ser igual en redes sociales y fuera de... Yo, ¿cómo lo comparto? Por ejemplo, hay un patinador muy famoso que se llama Felipe Gustavo. Y yo veía que él usaba playeras con el estampado, no sé, trayendo un versículo bíblico o aquí Ujú. en la espalda o así. Entonces yo desde ahí dije, tal vez no lo puedo compartir como siempre. Sí comparto posts de, porque hizo esto Dios o esto, Ujú. ¿no? Pero mi manera yo creo que de que la gente que siempre me ve o siempre está conmigo, ven esas playeras y sí, luego me preguntan qué significa o qué, por qué traigo la espalda un tanto, ¿no? Entonces el querer ser yo mismo lo relacioné tanto con mi forma de vestir, tanto con el patinar, porque Sí. hay veces que yo mis tablas las pongo con versículos y todo eso. Ujú. Y al mostrarlo a las redes sociales sí es como, ¿por qué lo haces, no? Sí. Y ahora, cómo le hacen ustedes para ser a la vez creativos? Porque, pues, también como lo estaba diciendo Jiré, tienen ellos un- todo un equipo que se llama Breath, que justamente predican el evangelio a los patinadores. Pero cómo está esa parte de que son a la vez creativos para, tanto para Breath, para hacer videos,
pero a la vez también divertirse en el skate. ¿Cómo ustedes hacen ese balance? Pues, por ejemplo, nosotros apenas subimos un video que estoy usando unos lentes de Yomo Jesús. Sinceramente, ese día no se veía nada en los lentes. Todos los videos que yo grabé, los grabé con esos lentes, Mm, tapándome la visión. Lo que le decía ahí es que no me importa eso, sino que se vean los lentes, le dije, me gustaría que se viera bien, ¿no? Que se leyera y todo eso. Y al momento es como, pues nadie hace eso, pero tampoco nadie se divierte con lo que está mm, haciendo a veces, ¿no? Entonces, al querer ser creativos, el skate te va a dar muchas opciones desde cómo armar tu tabla, medidas, llantas, lijas, diseños. Y al querer juntar eso con bueno, nosotros con la fe y de querer divertirnos, queremos darles que Jesús no odia o no está en contra de lo que haces, ¿no? Sino Dios lo aprueba y yo apuesto que Él te ayudaría a crecer más en ese deporte, ¿no? ujú. Pues, por ejemplo, en España pues, hay un misterio así y pues, son patinadores bestiales, ¿no? Aquí nosotros no somos tan así, pero pues Dios ha dado la creatividad para hacer eso, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí es algo que te gusta y claro que edifica al Señor, ¿no? Y que guarde como lo que creemos, porque Ujú. nosotros creemos en Jesús, ¿no? Sí. Y no andar, pues me gusta y prefiero esto, ¿no? Entonces yo creo que balanceando ambos, pues se puede hacer algo padre, ¿no? Y también tomando en cuenta que, pues lo que dice la Biblia, ¿no? Que todo lo hagamos como si fuera para el Señor. Ujú. Y justo eso, o sea, yo creo que podemos, en este caso, patinar, o ya sea cualquier deporte, pero en este caso patinar, vamos a hacerlo con todas las ganas del mundo, como si casi estuviéramos patinando con Ujú. Jesús, ¿no? Y estuviéramos, pues ahí, con Él, y disfrutando ese momento. Entonces, pues sí. Y ahora, ¿no les ha tocado que, por ejemplo, vayan a un skate park y pues digan, ah, esos son cristianos, no los queremos aquí, como que váyanse de aquí? ¿No les ha Si tocado? quieres. Una vez en San Cosme, pues estábamos patinando. Un parque que sí es un poco difícil por contexto, qué ha Ujú. pasado, qué no ha pasado ahí. Entonces, me acuerdo, un compa le empezó a hablar a un chavo de Cristo, nosotros patinando, nosotros como en nuestro trip y mi compa ahí diciéndole, ¿no? Y cuando como un chavo como que escuchó, nos empezó a decir, lárguense, no quiero que hablemos de aquí de Jesús, que no sé qué, váyanse, ¿no? Casi casi nos sacó esa vez el filero y sí, y entonces yo dije, tranquilo carnal, no venimos a dañarte, ¿no? Sino Sí. como a mostrarte lo que Dios nos ha mostrado a nosotros y mostrarte ese amor a ti, ¿no? Ujú. Entonces ya nada más como, bueno, ahí quedó, la palabra está hecha. Ya si Dios quiere hacer ahí, pues ya. Sí. ¿Y no les ha pasado, por ejemplo, que, eh, pues, em, que ha sido un ambiente, porque a veces el ambiente está muy pesado, ¿no? Bueno, o no. Ustedes díganme. A veces yo Sí, siento que hay ambiente pesado a veces en un skate park, ¿no? sí, siento que como, la verdad son un poco hostiles en Ujú, ciertos lugares. Siento que cada parque tiene como su, no quiero decir vibra, pero ujú. su, Su vibe. sí, Ah, su vibe, ajá. Sí, sí. Pero sí, siento que cada parque tiene como eso, porque si tú vas a uno, Ujú. pues se siente como que todos son muy competitivos, como que todo el tiempo están como, sí, ajá, compitiendo. Y en otros están como de, no, qué padre que haces esto, qué padre que vas empezando y todo eso. Algo que con este movimiento de Bread nos ha gustado es que pues tratamos de que todos los patinadores se sientan, ah, pues sí, bienvenidos, ¿no? Ujú. O sea, que se sientan amados, pero también que si tú patinas muy poquito o patinas muchísimo, puedas, pues pasar tiempo, ¿no? O sea, podemos hacer que ambas cosas, o sea, que no, nuestra relación no dependa de qué tan bien o qué tan mal Ujú. patinas, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Tú, Oscar, ibas a comentar algo? Sí, pues yo creo que es algo que se ha notado en nosotros. Han venido chavos a patinar porque también abrimos entre semana y nos han dicho que se ha notado como esa unidad, ¿no? Ujú, Entonces queremos dar es como dirías, ese vibe y que vean, ¿no? Que ujú. pues, no es por nosotros, no es tu patinar, no es mi patinar, sino es Dios y lo hacemos divirtiéndonos a través del skate, ¿no? Y ahora, ¿cómo ustedes, cómo les presentan a Jesús? O sea, sí, con nuestras vidas, ¿no? Perdón. Pero, ¿cómo ustedes llegan, aparte de que los invitan, hacen concursos, cómo les hablan de Jesús? Ah, Yo
personalmente prefiero como tener una relación con la persona porque es más fácil que una persona acepte el evangelio cuando ya te conoce, ¿no? Que ya somos amigos, que si solamente llego y te empiezo a contar, claro, se puede hacer, ¿no? Se puede, se puede hacer, pero siento que es mejor tener una relación con la persona y siento que después de ese compartir el evangelio, pues puedes invitarlo a la iglesia o puedes tener como un cierto seguimiento ahí y no solamente dejar en dar el mensaje, ¿no? Que es bueno, pero yo siento que es mejor. Más directo, ¿no? Cuando son amigos. Ajá. Y también pues el Señor nos decía que nos envía a compartir el Evangelio para ser discípulos, ¿no? También Sí. por eso, por esa parte, Muy pues bien. es bueno tener como cierto contacto con las personas también. Sí, yo también comparto lo mismo con Jiré. ¿Cómo quieres venderle algo si no ha visto quién eres, no? Más bien dicho. Entonces, yo creo que fortalecer esa amistad, conocerlos, ayuda un poquito más a que entiendan por qué lo haces, con qué motivo y por qué quieres llegar a tal punto, ¿no? Entonces, cuando te conocen, te agarran más confianza. Pues es como de decirle, ¿cómo quieres hablar de Jesús? Si pues, ve cómo ha sido el cristianismo en sí, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que por eso el mundo está cansado del cristianismo que habla, pero no hace. Entonces, así es en el skate. Podemos decirles y hablarles, pero si no ven en nosotros una acción o no ven cómo reflejamos a Jesús, no amáramos al prójimo, ¿no? No vieran eso. Creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Que, como lo dicen ambos, que para empezar nuestras vidas tiene que ser ese reflejo de lo que ha hecho Jesús en nosotros, ¿no? Y ¿cuándo nació en ustedes, chicos, el patinar? Porque yo sabía que tú jugabas béisbol, Jiré. Ajá. Y Oscar, ¿cuándo también nació en ti? Tú primero. Bueno, yo, como dices, jugaba béisbol, jugué desde los como 5 años hasta los 18 más o menos. Y llevo en total, o sea, patinando, creo que llevo 5 o 6 años, más o menos. Y mi papá fue quien me enseñó, él era muy bueno y, y pues sí me daba clases él, ¿no? O sea, como que luego para pasar tiempo padre e hijo nos íbamos al parque Sí, y todo eso. Y así empezó como el deseo de patinar, sí, vale. ¿Y sí. tú, Oscar? Pues yo, pues como dirían, mi jefe me traía en todos los deportes en los que pudiera. Nadé como nacionalmente, Ujú. distritalmente aquí para Ciudad de México. Me gustaba y todo, me trajo también en equipos de fútbol, pero yo creo que la patineta ganó más. Una noche viendo a mis amigos patinar y ver que estaban ahí conviviendo, tratando de hacer trucos en la calle, con todos los que eran mis amigos, Ujú. menos yo que no salía, ¿no? Entonces yo nada más salía y me les ponía a ver. Y ya hasta que un día le dije a mi papá, oye, quiero una tabla, que no sé qué. Y mi papá me decía, no, pues sí, pero hay que ver dónde, ¿no? Y yo por aferrado le hice que me compraran una de esas de 100 pesos del Walmart, ¿no? Entonces, cuando entendí eso, pues Sí. ya me dijo, ya ves por qué quería comprarte una que fuera más ruda o así, ya. Entonces, ¿Qué fue, diferencia hay de esas tablas, Oscar? A ver, platícanos. lo que es como es Maple, por ejemplo, yo traigo aquí la mía, Ujú. la de otras trae 7 capas de maple canadiense o diferentes, hay de otras que traen fibra de carbón. Entonces estas son un poco más fuertes, más rígidas, tienen el soporte y es profesionalmente. Ujú. Entonces las otras son triple A, de ese que pone el May en la obra para tapar los huecos. Entonces, no es muy recomendable porque pues, una persona ya que pese un Se dobla. tanto, pues, quiere pisar y pisa con Ujú. fuerza, pues, se va a doblar, ¿no? Se va a Sí. quebrar, porque por ejemplo también sus trucks son esta parte, Ujú. pues es de puro fierro, ¿no? Y los otros no, son aluminio, entonces se doblan, se terminan cuarteando y sus maleros igual, terminan chafeando y aquí no, pues se trata como más de tener calidad, precio y pues así, ¿no? Eso es todo, chavos. Y bueno, a ver, eh, qué mensaje les gusta dar siempre que graban un video? Cuando lo están grabando, ¿qué mensaje quieren dar a las personas que lo van a ver? Ah, ¿Qué mensaje? sí me pusiste a pensar, ¿eh? ¿Qué mensaje quieren Pues, ponerle? O sea, de que, mira, me salió el truco, o quieren impactar esas vidas por medio del skate, o no ustedes, sino que Dios impacte sus vidas por ese video. pues yo sí me he puesto a pensar en eso, Ujú. porque realmente si ves mis redes sociales hay un cambio de
Un Oscar que todo lo hacía enfocado, serio y querer patinar bien, a estos últimos 3 4 años donde salgo riéndome más, algo, entonces, mostrando eso, yo diría como mostrar que me puedo divertir con el deporte que amo, puedo estar ahí, puedo tenerlo, pero también, pues, hubo un Dios que me amó y me sigue apoyando para poder patinar y yo creo que hasta la fecha no me ha faltado ni tenis, ni tablas. A lo mejor le he visto difícil, pero nunca me ha faltado, ¿no? Ha estado Dios ahí, o que alguien llega con una tabla, o aquí en la iglesia nos han apoyado con valeros, llantas o así, o llevarnos por unas tenis, es como de, pues ya es todo, ¿no? Nada más dejen de patinar y hacerlo como yo hago y pues amarlo, ¿no? Sí. Yo más bien creo que nunca he dado un mensaje, o no, no sé, pero creo que si un mensaje podría o quisiera dar es que, pues, no sé, o sea, si como que dejar que de hacer que el skate o que esta comunidad sea como en base a Instagram, en base a las redes sociales y mejor en base como en un como en un crecimiento, ¿no? O sea que el señor pues quiere que patinemos mejor y todo, pero siento que a veces es muy competitivo y siento que en ese pues sí, en esa competencia se puede perder que es un deporte pues artístico, un deporte olímpico, un deporte que sale como de lo normal, por así decirlo, y que existen muchos estilos de patinar. Entonces, pues sí, siento que si un mensaje quisiera dar es que pues dejemos de enfocarnos en hacerlo por las vistas y hacerlo más como por crecer uno, ¿no? Y hay igual una frase que me gusta que es todos los días yo contra yo mismo, ¿no? Y, y pues sí, esa es lo que Eh, quisiera decir. si algún video que suban de Breath, ¿qué es lo que les gustaría que puedan ver las personas a Dios con ese video? Ya hablamos de lo que quisieran, ¿Qué de quisiera? lo que ustedes están compartiendo, pero ahora, ¿cómo ustedes con un video podrían mostrarle a esa comunidad de skate a Dios en un solo Pues video? yo creo que sería ahí la unidad, ver cómo somos unidos, nos divertimos, estamos ahí y tanto estar en la iglesia o así no es un impedimento a que podamos seguir practicando este deporte, ¿no? Entonces, el mensaje sería como, pues Cristo te ama, ama el deporte que tú haces y te puede ayudar a superar eso, ¿no? Entonces, pues, no es solo el skate, sino es cualquier deporte y si lo haces con él y con el propósito de glorificarlo a él, creo que ya ganaste ahí, ¿no? Estaría bueno ese video, Oscar, ¿eh? Deberían de poner ahí a chambear. Hacerlo. Tú, La Jire, reyita. ¿Me repites la pregunta? tú cómo, por medio de un video, de un reel, cómo tú le mostrarías a la comunidad del skate a Dios con un solo video. Ah, pues como creo Ajá. que pues siento que sea, o sea, la imagen como de Jesús a veces ha sido como ¿cómo decirlo? O sea, no se ha visto en el contexto correcto, ¿no? Siento que mucha gente cree que son como ciertas reglas a seguir y siento que son que la gente cree que son como muchas restricciones, ¿no? Entonces, pues enseñar que, pues el Señor, pues no es eso, ¿no? Que vale más quién eres, qué es lo que haces, que eso que haces agrade al Señor, que solamente, pues no sé, vestirte de tal manera, ¿no? O no sé, no traer X cosa, y etcétera. Pero sí, ojalá se haya entendido. También hay que poner ahí pilas, ¿eh? Para hacer Ahí, la esos dos reyita videos. de Ya Corea. les estoy dando ideas, chavos, ¿eh? No, No, les voy a cobrar por eso, porque no, por favor, no, está bárbaro. Es que por favor estamos ahí que las ayúdanos pusiera a rodar. a que se hagan. Y a ver, algo que me llama la atención es cuando ustedes hacen las competencias, Ujú. como la vez que hicieron aquí la competencia, eso me llamó Ah, mucho la atención. ¿Cuál fue? O sea, aparte de que vinieran a patinar aquí bien a gusto y todo, ¿qué otro motivo hay para que ustedes hagan competencias? Pues pasar tiempo con la gente, pero principalmente que esas personas se la pasen bien y conozcan del Señor, ¿no? O sea, siempre al final de los eventos se comparte el evangelio, ¿no? Se comparte quién es Jesús y pues es el chiste del evento. No lo hacemos por otra cosa más que por eso.
y también que las personas se la pasen bien. Sí, concuerdo con Jerez, que se la pasen chido, hagamos comunidad y vean que pues, Dios no está peleado con esto, ¿no? Es algo que a lo mejor el mundo o así le ha vendido la idea a otros y pues, no es así, sino nos queremos divertir sanamente, patinando y pues mostrando lo que es más importante a Jesús delante de nosotros, ¿no? Y para cerrar con broche de oro, ¿cómo ustedes pueden ser una comunidad, bueno, distinta a lo que es el skate? ¿Cómo ustedes pueden decirle ahorita a las personas que nos están viendo que sí se puede, como lo veíamos, que si estás en una caída te puedes levantar, como lo veíamos en el skate? ¿Cómo ustedes pueden invitar a esas personas a, a que no se rindan y a que sigan adelante? Eh, ok, Te la puse difícil. Sí. sí, sí, sí. Bueno, regresando a la pregunta, chicos, Sí. es, ¿qué consejo le darían a ustedes a una persona que ha caído no solamente en el skate, bueno, patinando, sino en la vida, en un lugar, en vicios, en cosas, en materiales? ¿Qué consejo le darían a ustedes? Tú primero, por favor. Pues yo creo que es como, aún así, una vida deportista o así, una vida normal, siempre hay hábitos, ¿no? Y, por ejemplo, los deportistas tienen que, pues, tienen que estar bien hidratados, tienen que tener un buen tiempo de entrenamiento y todo eso. Así debe ser también en la vida cristiana, ¿no? Debes de tener tu tiempo de oración, tu tiempo con Dios, de cómo buscarlo a Él, ¿no? Y Él no solo te va a ayudar a levantarte, porque Él te va a extender la mano, así como con Pedro cuando está en el Getsemaní. Ujú. Él le dice, pues, no una hora, no pudieron estar orando, ¿no? Entonces, él no fue como de, o no una hora, sino fue, le dio, dijo, una hora no pudieron, entonces, les dio la oportunidad todavía más y más. Y él con amor te va a ir haciendo, levantarte después de esas caídas, ¿no? Te va a hacer entender eso, ¿no? ¿Quiere? Yo pues ya vi que aquí en producción nos dijeron que no, que nada más no. No la armamos, Walter. No, ni siquiera era, no sé qué respondí, pero Es más, no va a salir el Pero lo capítulo, dije. No, pero yo creo que mucha gente ahorita está como esa motivación de hacer ejercicio, levantarse, etcétera. Y siento que mucha gente se espera hasta ya estar en lo más bajo, ¿no? Ya si están en drogas, ya está estar mal, 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 mal. Entonces, si un consejo que podría dar es que no se esperen hasta estar muy mal, ¿no? Que pueden empezar desde ahora. Y la verdad es que, pues en sus fuerzas pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden hacerlo, intentarlo. Tal vez, la verdad es que ni siquiera no sé si lo vayan a lograr, ¿no? Espero que sí. Pero, pues lo que yo pudiera aconsejar o decir es que, pues busquen al Señor, ¿no? Buscar primeramente lo del Señor y ya lo demás va, va de añadidura. Y pues sí, no te esperes hasta estar muy mal, hasta tener depresión. Y no te esperes, puedes empezar desde hoy. Es más, te recomiendo borrar Instagram, dejar de perder tiempo en redes sociales, darle like a este video. Pero ¿cómo se lo van a dar si voy a borrar un Instagram? No, primero va el like. Primero va el like. Like, compartir, borrar Instagram y ya ponerte bien con el Señor, ¿no? Y ya después, si quieres hacer ejercicio, si quieres mejorar en cualquier deporte, cualquier cosa en la vida, pues primero el Señor, ¿no? Que lo compartan en WhatsApp. En WhatsApp. Compártansela a su calculadora. ¿Sabías que se puede compartir de Instagram a la calculadora? ¿Quién sabe cómo funciona eso? Pero Los tips que Datos curiosos. datos curiosos. datos curiosos. Ya y para cerrar, chicos, ¿qué tip le darían a las personas si quieren empezar a patinar? Que vengan a ver Skate Academy. Eso. Damos clases desde los 3 años hasta gente que esté a 110 punto de años. morir, ¿no? O ya en fase terminal de su vida. Pero Cuéntale, hijo, ya. Pero ahí le acomoda, ¿no? Por favor. Pero Pero sí, en cualquier edad pueden venir, desde los 3 hasta ya los que les den. Si quieren traerse a su abuelita, a su abuelito ahí, pues por favor, ¿no? Vale. Bienvenidos. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Dejen sus redes sociales.
nuevamente de Brett y las de Por ustedes. favor. La mía es Oscar Ventura-SK8 y pues es Brett Skate Academy. Ah, no, es solo skate. Y pues, ahí está mi valedor. Soy Álvarez-Giré. Igual pues, de la academia, pues, ya las dijo mi amigo, ¿no? Y ya nada más como último, Ay. la rifa de Oscar. Ah, sí, cualquier mujer interesada en este bello hombre, por favor, pósale. Si pudieran ahí hacernos favor de mandar mensaje, ya dio sus redes sociales, ahí tírenle un mensaje de, oye, pues soy Qué una guapo mujer estás. del Señor, oro y ayuno. La verdad es que quiero pasar el resto de mi vida contigo, pues se van rayadas, porque ay, ya ando vine tirando. calado. Ya mi amigo es siervo del Señor, es bueno, patina, da clases, no hombre. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Trabajador, todo lo tiene. Entonces, por favor ahí sí. Háganos el paro. Háganos el paro, ya lo estamos rifando. Si le mandan mensaje, tienen un saludo en el siguiente podcast. Es más, un descuento para que vengan a Un tomar descuento. clase en la academia. Vámonos. Sí. qué ole. Y bueno, chicos, nada más que muchas gracias por haber visto este video. Síganos, denle like antes de borrar cualquier red social como nos Sí, recomendó por favor. Jire. No, Y- no las borren. Y pues nada más que darle las gracias. Nos vemos en la otra. Chao. Adiós. Chao.